Dice la oposición venezolana que con las recientes sanciones de Estados Unidos contra el cuestionado gobierno del presidente Nicolás Maduro, se blinda en la práctica a Citgo, la filial en Estados Unidos de PDVSA, y se le blinda del riesgo de que este sea confiscado por acreedores que, como ustedes saben, tienen en la mira a este importantísimo activo. Pero hay otra decisión que es igualmente importante en relación con Citgo, y esta otra decisión se dio en días pasados en Delaware, en la corte de Kathleen McCormick, cuando la jueza anunció que reconocería a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela con autoridad legal para nombrar a miembros del directorio de Citgo. Así que sí, es muy importante lo que ha ocurrido con las sanciones de la Casa Blanca al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro, pero igualmente importante es el fallo y la decisión que se produjo hace unos días desde Delaware. Le agradezco a José Ignacio Hernández que nos acompaña esta tarde. José Ignacio Hernández forma parte del equipo de Juan Guaidó y en ese mismo contexto, bueno, pues es el procurador especial designado por Juan Guaidó. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Y aquí la primera pregunta que nosotros tenemos, algo que quisieras agregar sobre la relevancia de ese reconocimiento en Delaware. Muchísimas gracias por la invitación para estar en tu programa. Como bien lo explicas, esta es una decisión muy importante. Primero, ratifica el reconocimiento del presidente Juan Guaidó como legítimo gobierno en Venezuela. Y en segundo lugar, ratifica la legalidad de la designación de las juntas directivas en Citgo. Sin duda, se trata de la consolidación de una de las decisiones más importantes que ha tomado el gobierno legítimo en Venezuela en los últimos meses. La otra pregunta en relación ya con las sanciones y esta garantía de que está blindado Citgo tiene que ver con lo que ocurre en octubre. Como tú lo sabes muy bien, este pago de más de $900 millones de lo que es el bono PDVSA 2020, que es el único que yo entiendo que se sigue pagando. ¿Cuándo están listos ya para decir efectivamente que se va a detener el pago de este bono para usar ese dinero para otras prioridades que son más urgentes en este momento de crisis humanitaria? El gobierno del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional han explicado que van a reconocer todas las acreencias legítimas legadas de los regímenes de Chávez y Maduro sin excepción. Nuestro propósito es entrar en negociaciones consensuadas y ordenadas de todas las acreencias, incluyendo el caso del bono 2020. Lo importante en todo caso ahora, como tú lo decías, es que la nueva orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos bloquea todas las propiedades de Venezuela en Estados Unidos y por lo tanto ratifica la protección sobre Citgo. Pero en la práctica también lo siguiente importante es cómo se va a tratar el pago en octubre, y esto supongo que ya lo están ustedes abordando. Por supuesto, hay detalles que no puedo comentar por su naturaleza confidencial, pero hemos venido manteniendo conversaciones, hemos venido manteniendo distintas reuniones. Y no es sorprendente decir que un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja, el colapso económico único, una crisis migratoria, no está en la capacidad de seguir sirviendo una deuda, porque en Venezuela de lo que se trata es de diferenciar o de tomar una decisión entre servir la deuda y atender la emergencia humanitaria compleja. Y obviamente el gobierno del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional van a dedicar todos sus esfuerzos a atender la emergencia humanitaria compleja. ¿Quién te dice esto así en estos términos, en una conversación entre ciudadanos venezolanos? ¿Quién te dice a ti que no habría un riesgo de que en algún momento alguna otra tercera, digamos, entidad o interesado le pida a Washington, a la Casa Blanca, que mueva a Citgo para que le paguen sus deudas? Los riesgos sobre los activos de Venezuela van a estar mientras se mantengan los litigios derivados de la deuda legada de los regímenes de Chávez y Maduro. Por eso la solución definitiva a este problema es un proceso de renegociación en el cual ya hemos publicado unos lineamientos que ratifican que el gobierno del presidente Juan Guaidó está en capacidad de iniciar una renegociación consensuada y ordenada de acuerdo con las políticas del gobierno de Estados Unidos. Para ti tiene toda lógica como ciudadano venezolano, en vista de las descripciones que haces de esta dificilísima situación que están padeciendo, que no se pague en este momento y se vaya a otro fin estos recursos. Bueno, de nuevo, sobre el caso del bono 2020, preferiría no emitir una opinión porque es un asunto que estamos conversando y hay ciertos detalles de confidencialidad, pero el principio es básico y es general. La atención debe orientarse en lo prioritario a atender la emergencia humanitaria compleja y los limitados recursos de los cuales dispone el país
tienen que orientarse preferentemente a cumplir ese fin, porque si no atendemos la emergencia humanitaria compleja, el deterioro y el colapso venezolano no lo vamos a detener y ahí perdemos todos, los venezolanos, y pierden, por supuesto, los acreedores. Por último, José Ignacio, ¿el fallo de la jueza allá en Delaware es final? ¿Tiene espacio todavía para apelar el régimen de Maduro? Por supuesto que el régimen de Nicolás Maduro va a intentar apelar, pero es una decisión que no es aislada. Las cortes en el Distrito de Columbia, las cortes en Florida, las cortes en Nueva York han ratificado que el gobierno legítimo en Venezuela es el del presidente Juan Guaidó y ahí no hay marcha atrás. El régimen de Nicolás Maduro no va a poder obtener ninguna decisión a su favor ante el Poder Judicial de Estados Unidos porque es un poder autónomo e independiente, muy distinto, por cierto, al caso de Venezuela. Bueno, pues te agradezco este primer contacto. José Ignacio Hernández funge hoy día como Procurador Especial de Venezuela, procurador designado por Juan Guaidó. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación.